Bienvenidos, querido oyente, querida oyente, a un nuevo capítulo de Teología Fiel, el podcast donde abordamos temas que conciernen a la Iglesia. Muchas gracias por escucharnos y vamos a dar comienzo a este nuevo capítulo. Tengo conmigo, como ya empieza a ser habitual, no se quieren ir de aquí, se han cogido gusto a las sillas. Sergio Hueso y Camilo Romero, bienvenidos. ¿Qué tal, Eli? Buenas tardes, Eli. ¿Qué tal? No es verdad, pero ellos se han ofrecido muy servicialmente a acompañarme en este podcast y es mucho mejor hacerlo acompañado que solo. Y el tema que traigo en esta tarde para nosotros, no sé dónde nos estaréis escuchando vosotros, pero el tema que traigo es un tema un poco controvertido entre las iglesias evangélicas, que es la soberanía de Dios en la salvación. Y dicho así, seguro que mucha gente piensa, hombre, claro, Dios es soberano, ¿no? Eso nadie lo discute. Pero cuando hablamos de que Dios es soberano en la salvación de la persona, mucha gente que entiende lo que implica esto va a decir, no, yo soy salvo porque yo vine a Cristo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Yo me acuerdo cuando yo empecé en mi caminar como creyente, que ese aparente conflicto, ¿no?, que hay sobre el tema de la soberanía y la responsabilidad humana era un conflicto que yo quería evitar. Y era como, bueno, ya lo miraré, ya lo estudiaré, eso... Bueno, eras joven, ¿no? Sí. Tenías tiempo. Pero efectivamente llega un momento que tienes que responder bíblicamente o tienes que posicionarte, tienes que decir algo. Y precisamente alguien que me direccionó un poco, pues fue Sergio. Yo me acuerdo que tuve una conversación con él. Sí, un poco ahí estuvo la influencia, sí. Sí, estuvimos hablando y precisamente yo creo que lo que me hizo ver realmente esta soberanía absoluta de la salvación es la evidencia clara que tienen las Escrituras sobre ello. Que como creo que veremos no quita una responsabilidad humana, etcétera, pero Dios es soberano a la hora de decidir esa salvación. Él es soberano en las cosas que acontecen en general y la salvación no es menos, ¿no? Bueno, Sergio, entonces la pregunta es, ¿qué le dijiste para que hable con esta convicción? A ver, yo creo que una de las cosas que me ayudó también a ver a tener esa convicción ante la soberanía de Dios es la grandeza de Dios, al ver esa soberanía. Porque qué más o qué mejor que el Señor sea el que tiene la salvación en nuestras manos y no nosotros mismos. Porque al final, lo que decías tú al principio, ¿no? Creemos y decimos que Dios es soberano, pero luego en el aspecto de la salvación no queremos considerarlo tal vez porque emocionalmente hay un conflicto emocional con las personas que amamos, que queremos y queremos que ellos sean salvos también. Claro. Y queremos nosotros ser esa influencia para que ellos cambien de parecer. Pero en cierta manera el Señor tiene una autoridad sobre todos nosotros que debemos respetar y que la Escritura lo dice. Y yo creo que ahí es de donde debe partir, de la Escritura. Bueno, pues entonces vamos a partir desde ahí, desde la Escritura. Y por eso este podcast se llama Sola Escritura Podcast. Porque eso es lo que intentamos, que todo lo que digamos y hablemos aquí parta de la Escritura, tenga un origen ahí. Entonces, si os parece, vamos a arrancar desde Romanos. Romanos, obviamente, es el libro, ¿verdad?, por excelencia en cuanto a doctrina. Y Romanos 8, 29 y 30 creo que será un pasaje que muchos a veces pasan por alto, no lo quieren explicar y cuando se explica a veces es controvertido, pero que creo que podemos aclarar y podemos darle algo de seguridad a aquellos que nos estén escuchando. Entonces voy a leer desde el 26, si os parece bien. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios,
todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y creo que podemos parar aquí, ¿verdad? Y realmente encontramos varias cuestiones, ¿verdad? Primero, vemos que somos llamados conforme a su propósito. Esto ya es algo que a una persona la primera vez que lo lee le choca. Es, yo fui llamado, y además fui llamado conforme a su propósito. Entonces continúa: a los que de antemano conoció, los predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó, a los que justificó glorificó. Y entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué podemos decir a esto? ¿Qué podemos decir, efectivamente? Hay un pasaje también, ahora no quiero cambiarme el pasaje que estamos, pero por ejemplo, Efesios, cuando comienza su doxología, cuando dice bendito, Efesios 1, cuando dice Efesios bendito 1. sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que leíamos ahora en el pasaje de Romanos nos lleva a ese entendimiento, ¿no? Nos predestinó. Ya hay una decisión de Dios desde antes de esa fundación del mundo que nosotros no entendemos, no comprendemos, la Escritura lo revela y no podríamos decir por qué. No tenemos una respuesta, que eso es lo que a veces se quiere, ¿no? Se quiere, ¿por qué? No lo sabemos. Y creo que es una de las cosas que solamente debemos confiar en el Dios en el que hemos decidido confiar. No podemos a veces decir mucho más ante esto. La Escritura no revela nada más. Sí, pero realmente es interesante, ¿verdad? Toda la sucesión de verbos o de acciones que el Espíritu Santo hace en nosotros, pero que principian en Dios Padre, que son posibles por la obra de Cristo, de Dios Hijo, pero que el Espíritu Santo es el que obra todo esto en nosotros. Y quisiera preguntaros, ¿no?, por la palabra predestinar. Mucha gente que no la quiere ni nombrar, ¿cómo Dios nos va a predestinar? Como dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo. Eso es imposible, ¿no? Entonces, qué injusto es Dios. Sí. Al final el caso es que nosotros queremos imponer nuestra propia justicia en ese sentido. Entonces, ¿cómo abordamos este tema? Yo creo que el tema de la predestinación, como decía Sergio, yo creo que hay cosas en la palabra que llegamos hasta donde llegamos. Correcto. Es decir, no podemos pensar de qué manera, cuando analizamos, por ejemplo, la unión hipostática, ¿no? Si empezamos a hacer matemáticas en nuestra cabeza, a ver cómo cuadra esto con lo otro. Yo siempre le digo a los jóvenes que es como decirle a una hormiga, enseñarle, no sé, aritmética o algo así, ¿no? No podemos meter a Dios en nuestras mentes. Simplemente es una verdad absoluta en la palabra y tenemos que creerla. Tenemos que creerla. Tenemos que creer, como dice Efesios, como dice Primera de Pedro también en su introducción, que es algo decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo según el beneplácito de su voluntad. Y tampoco da mucho más detalle, no quiere profundizar, no quiere... porque no es el propósito de Dios, simplemente tenemos que creer en ello como parte de la Escritura y tenemos que glorificar a Dios por eso, porque realmente nos hace ver con más fuerza su gracia, ¿no? Entender cómo es que realmente Dios desde antes de la fundación del mundo, a pesar de mí, haya tenido un propósito conmigo para su gloria, ¿no? ¿Quién soy yo, no? ¿Qué he aportado yo para que...? Y yo creo que es una pregunta que todos nos haríamos, pero la respuesta es esa, es el beneplácito de su voluntad y hasta ahí llega la palabra, ¿no? Sí, y yo creo que a veces el problema que hemos tenido con la soberanía de Dios es que estamos buscando en esa
predestinación, esa determinación que Dios ha tenido. ¿Quiénes son esas personas determinadas? Y creo que no es nuestra función hacer eso, porque la misma palabra nos llama a evangelizar, a llamar a todo el mundo, y según quien crea y quien se arrepienta y en quien se vea fruto de santificación, va a dar evidencias de que es una de esas personas predestinadas. Y a veces lo que queremos es saber quiénes son o quiénes no. Y yo creo que ahí es donde hay un conflicto interno. Y la soberanía creo que nos debería ayudar a ver la grandeza de Dios, pero no a estar pensando en por qué. Que creo que la motivación o lo que la Biblia nos dice nos lleva a admirar más al Señor. Creo que va de ese lado. Sí. Hay algo muy interesante que decía Camilo, ¿no? Cómo saltaba de Pablo a Pedro para hablar de este tema. Y es que hay personas que, bueno, no creo que no leen adecuadamente la Biblia o quizás sean muy nuevos en el Evangelio, pero acusan a Pablo de extralimitarse en este tipo de vocablos, de formulaciones. Y dicen, bueno, es que eso es lo que pensaba Pablo, pero el resto de los apóstoles, no, Dios es amor, ¿no? Pero quiero recordar las palabras del propio Jesús cuando dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y él alude a que es el Padre quien le da esas ovejas. Sí, sí. Y dice algo súper interesante que mucha gente cuando lee los evangelios se lo pasa por alto, que es, nadie puede venir a mí si el Padre que me las dio no lo trae. Está súper, súper claro ahí, sí. Entonces, si el Padre no lo trae, no podemos ir a Cristo. Con lo cual, el Padre ha tenido que al menos llamarnos para luego llevarnos a Cristo. Que es súper curioso que eso sea una función del Padre, porque a veces lo asociamos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya. Sí. Sí. Pero sin embargo, el Padre es el que nos coge de la mano, que a veces lo vemos como ese Dios airado en el que Cristo pone una pantalla y entonces nos ve justificados, pero realmente el amor de Cristo es el amor del Padre. Sí. Aún en una humanidad caída, Dios mostró su amor de la manera en la que envió a la segunda persona de la Trinidad, y esto nos daría para otros 20 capítulos, así que no nos vamos a meter en la unión hipostática ni nada de eso. Pero es súper curioso cómo Dios mostró su amor al mundo de manera que dio a su Hijo, y dio a su Hijo para que todos los que Él llamaran pudieran ser perdonados. Y alguno puede pensar, bueno, ¿y cómo es que Dios no llama a todo el mundo? Bueno, eso es una gran pregunta y ahí entra justamente nuestro tema, la soberanía de Dios en la salvación. Dios es absolutamente soberano y de la misma manera que nosotros elegimos, Él escogió a quién salvar. Eso no quiere decir que Dios mandara, digamos, a perecer al resto de la humanidad, porque realmente ya hemos nacido bajo condenación. Sí. Entonces, Sí. lo que Dios está haciendo es, digamos, recuperarnos de un estado caído, de una muerte espiritual absoluta y sin remedio, y Dios lo que hace en nosotros es, a través del Espíritu Santo, una cirugía completa que nos devuelve a la vida, ¿no? Nuestro ¿cómo se llama? La pantallita esta que se ve en los quirófanos, ¿no? Que hace pip, pip ahí el corazón, ¿no? Sí. No sé, un cardiograma o algo así creo que se llama. Pero el nuestro era plano del todo. Sí, ya estábamos muertos. Y el Espíritu Santo ha hecho que eso volviera a funcionar en el ámbito espiritual. Y mira que Juan, por ejemplo, cuando dice que todo lo que el Padre me da, haciendo alusión a que el Padre, lo que decías tú anteriormente, es que Dios es el que va a dar esas personas al Hijo, ¿no? Pero dice, pero el que viene a mí no le echo fuera. Uh-huh. Entonces hay un descanso también para aquellos que no descansan, ¿no? En esa soberanía, de que es ir a Cristo, es acercarnos a Cristo. El que al final, el que es escogido, viene a Cristo. Entonces es un descanso, creo que no es una cuestión de entender el por qué, sino que sabemos que hay una solución. El llamado es para todos y es solo buscar a Cristo. Amén. Sí, me estaba pensando justamente en lo que estabas diciendo, ¿no? Que
hermoso que aún Dios, sabiendo que esto se iba a escapar a nuestro entendimiento, porque obviamente se escapa, Sí. es decir, todo este tipo de cosas, lo que Camilo decía al principio, no podemos abarcar a Dios. Pero cómo realmente el Señor dice, mira, al final, el que viene a Cristo no es echado fuera. Ujú. Entonces, no te preocupes por cómo has venido. Preocúpate de que estás Sí, 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 sí. Sí. y cómo has llegado. Ahora, ¿cómo podemos continuar? Porque hemos llegado aquí... Por ejemplo, una pregunta que tenemos en Romanos más adelante, el versículo 33, el mismo capítulo 8, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ujú. Entonces, esa justificación parte, en base está en las manos del Señor. Es el Señor el que ha dado una justificación que nadie puede quitarnos. Solamente Él tiene esa soberanía y eso es lo que da descanso al creyente. Y esto pues trae las consecuencias de que esa misma persona que ha sido salvada no va a perderse. Y ese descanso en la vida de un cristiano es de gran gozo, porque entendemos que hay personas quienes creen que puede perderse la salvación y que se pierda la salvación, a la final lo que hace es que socava o menosprecia el sacrificio de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz fue suficiente para que todos aquellos que se acercan a Él tengan salvación y esa salvación no se pierda. Pero si estuviera en manos de nosotros, la salvación se perdería fácilmente, porque está en manos de seres imperfectos, débiles, pecadores, pero bueno que está en las manos de un Dios soberano que es perfecto y que es santo. Sí, exactamente. Cuando volvemos a Efesios, dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por nada que nosotros hagamos, no por obras para que nadie se gloríe. Tanto en Efesios como en Tito 3, por ejemplo, habla de ese motor, eso que a Dios le motiva para salvar a la gente, que es su misericordia. Su misericordia, Dios retiene lo que nosotros nos merecemos con su ira, etcétera, y decide amarnos, decide darnos a su Hijo, decide realmente ofrecernos esa salvación. Y precisamente el pasaje con el que empezábamos, Romanos 8, es un pasaje que Pablo tiene como propósito buscar la seguridad de la Iglesia de Roma en todo ese proceso de salvación, a pesar de ellos, a pesar de sus debilidades, a pesar de los conflictos que puedan tener. Si tú eres salvo, el Señor va a mantener esa salvación y estamos seguros en Él. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice justamente después del pasaje que teníamos. Retomando el tema de que hablaba Sergio y volviendo a Romanos, me encanta esa progresión porque es clara, pero además es hipnóptica, ¿no? Porque como Pablo va cogiendo uno y de uno a otro, y del otro al otro, y del otro al otro, ¿no? Es como una progresión que no te deja lugar a dudas, pero me encanta cuando dice que los que de antemano conoció también los predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó, o sea que él ya nos tenía en mente y luego nos llamó, pero luego a los que llamó, lo que tú decías, los justificó. Es decir, la justicia que es imputada a nosotros por Cristo, no porque nosotros seamos justos, que no lo somos, sino que somos pecadores, pero Cristo al morir en la cruz como justo, Dios acepta, Dios Padre, en una manera simbólica, acepta su sacrificio como nuestro, y por eso hemos sido declarados justos. Y entonces, lo que tú decías, la justicia que nos es imputada, es decir, a la que va vinculada nuestra salvación, porque no vamos a ser acusados de nada, ya que a los ojos de Dios, tras la muerte de Cristo y haber puesto nuestra fe en Cristo, somos declarados justos, como si nunca hubiéramos pecado. Sin embargo, no se queda ahí, que esto es increíble, sino que dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aunque solo estamos glorificados posicionalmente, pero en un futuro lo estaremos corporalmente. Trae esperanza. Y ahí está la esperanza de, mira, la salvación no depende de ti, tú eres salvo o eres justificado, por tener un término más técnico en este aspecto.
tú estás siendo declarado justo delante de Dios, pero eso no se va a quedar ahí, sino que tú vas a ser llevado a la gloria con Cristo, por medio de Cristo, por causa de que has sido justificado. Con lo cual tenemos una esperanza increíble ahí. Sí. Y por ejemplo, Pablo también dice, en el mismo Efesios, dice que nosotros tuvimos herencia, que habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que nos llamó, y es para su gloria. Y yo creo que en los creyentes ese debería ser digamos que el bombillo que se enciende cuando pensamos en algo con Dios, es darle la gloria. Y sabemos que la salvación lo que está haciendo es dándole gloria a Él. Somos parte de esa gloria que Cristo le dio en esa cruz y que para eso fuimos predestinados. Entonces yo creo que hay muchos aspectos de la soberanía de la predestinación que cuando los observamos desde otro punto de vista, desde otro ángulo, pensando en la gloria de Dios, pensando en el poder de Dios, pensando en la bondad de Dios hacia nosotros, la gracia, como decía Camilo al principio, si pensamos desde esa perspectiva, creo que vamos a ver la soberanía de una manera que nos da descanso, esperanza y yo creo que paz para vivir una vida cristiana, sobre todo yo creo que con más ánimo de darle gracias a Dios por lo que hizo por nosotros. Sí. Yo creo que también la palabra es clara al hablar de la salvación como un acto completo. Y yo creo que textos como Romanos 8, 29 al 30 son muy completos a la hora de determinar cuál es el alcance de la obra de salvación. Aquí hablamos de un conocimiento de Dios desde antes de la fundación del mundo que pasa por esa predestinación que hablábamos antes y un llamamiento. Pero no se queda ahí. Como hemos visto, para Dios es algo que va a terminar, es algo que Filipenses, quien inició la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día. Eso es una certeza. Hasta el día de Cristo. Es una certeza absoluta. Por lo tanto, no podemos pensar que la salvación es algo que nosotros sostenemos de alguna manera. Hay forma de esforzarse, la perseverancia que hablábamos, pero al final es algo que Dios da por medio de la gracia que empieza desde un conocimiento desde antes de la fundación del mundo y que tiene como propósito finalizarlo en la gloria juntamente con él. Es que es un don, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, sino es un don. Es un don de Dios y al final ese regalo, un regalo inmerecido, que no podemos merecerlo de ninguna manera, o sea, no podemos aportar nada. Sabíamos que estábamos perdidos y creo que si nos damos cuenta de ese regalo que Dios ha hecho, es algo que es increíble. Y yo creo que esto es lo que debería magnificar nuestra fe. Deberíamos continuamente estar más agradecidos, deseando conocer más al Señor y dándolo a conocer a otros. Me encanta cómo hemos pasado de un debate teológico a la esperanza. Sí. y la verdad es que finalmente yo creo que eso es algo que tiene que estar en la mente de todo creyente, la esperanza. Mira, no importa tanto que debatas sobre ciertos temas que a veces escapan a nuestra comprensión, como puede ser la predestinación, sino que realmente lo que importa es saber que realmente estás en Cristo y que realmente vas a poder disfrutar, uno, de la seguridad de salvación. Sí. Si Él te ha salvado, sí. Él no va a revocar un regalo. Yo pongo muchas veces el ejemplo, ¿no? De tú no le quitas el regalo al cumpleañero al que le diste un regalo, ¿verdad? No vas a ir si lo quitas. Cristo no va a quitar el regalo que Él ha dado, eso es lo primero. Entonces, si estás en Cristo, lo tienes. Segundo, la esperanza de gloria, que es increíble. Y bueno, creo que no hay nada más que decir. Lo habéis resumido súper bien. He disfrutado de todo este capítulo mucho. Así que, querido oyente, espero que tú también hayas disfrutado. Hasta aquí terminamos el día de hoy. Bendiciones allá donde te encuentres y que el Señor te cuide.